Bueno, y esta semana el presidente Piñera va a nominar o nominaría al nuevo ministro de Economía y según nuestro medio asociado La Tercera, el actual subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, sería justamente una de las cartas favoritas para reemplazar a Pablo Longueira. Bueno, y todo esto en el marco del cambio de gabinete cuyo énfasis sería enfrentar las primarias presidenciales y también las elecciones de noviembre. Queremos conversar sobre este y otros temas que van a marcar la actualidad durante la semana y para eso nos acompaña, como todos los lunes, la editora de medios digitales de Copesa, señora Macarena Lescornes. Hola, señora Macarena, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Muy bien, aquí estamos empezando una nueva semana después de esos terremotos grado 7 en lo político que tuvimos la semana pasada. La verdad que esta semana ya parece que empiezan a decantarse un poco las aguas y vamos a ver si hay ya definiciones. La primera, como bien ustedes decían, era saber quién va a ser el nuevo ministro de Economía, porque después de la renuncia de Pablo Longueira para asumir como el nuevo abanderado de la UDI, la verdad es que esa cartera queda en la práctica vacía. Está en este momento subrogando el subsecretario Flores, exactamente, Tomás Flores, pero algunos decían, especulaban con la posibilidad de que a él lo ratificaran, pero al parecer eso no va a ocurrir y ya empiezan a barajarse cuáles serían las cartas que podrían asumir esta cartera sumamente importante, sobre todo cuando estamos viendo, por ejemplo, proyectos como la creación de empresa en un día, etcétera, y una serie de otros proyectos que van a empezar a ver la luz o que por lo menos ya finalmente van a empezar a ver la luz. ¿Cuáles son esas cartas? Lo primero, Julio Dittborn, actual subsecretario de Hacienda, hombre conocido de la UDI, del gremialismo, dicen que necesitan una carta muy política para esa cartera, por lo tanto Julio Dittborn sería una de las figuras más adecuadas. Los otros que ya se están barajando, pero ya desde el punto de vista más técnico, sería Hernán Cheire de Corfo, es una de las figuras que podría ser, Félix de Vicente de ProChile también, e incluso se baraja la posibilidad, por ejemplo, Peribonio, el intendente Peribonio, quien ya es un hombre de la cartera de Economía, porque venía del CERNAC, no hay que olvidar que precisamente ese servicio depende de Economía, sería también otra de las personas que se podría estar barajando. ¿Cuándo lo sabremos? Algunos medios decían que hoy día se podría saber cuál es la nueva de esta carta, o bien mañana, pero lo cierto es que ya esta semana tiene que estar saldado cuál sería el sucesor de Longueira en Economía. Entonces estaremos atentos. Así es. ¿Qué pasa con Velasco? ¿Qué ¿Voy, pasa? no voy? Voy, no voy. Uy, esa la verdad que reflexiono, sí. En reflexión ha estado todo este fin de semana. En duda hamletiana ha estado. Bastantes dudas, y nos retrotraían a otras dudas que habíamos visto bien en el pasado, de cuando sean contradicciones vitales. Exactamente. Incluso. La verdad que precisamente esas contradicciones vitales son las que no han caído muy bien en la concertación, sobre todo después de que el abanderado independiente, 48 horas después de haberse sumado a ese pacto, porque eso es lo que más molesta a la concertación, porque llegó a firmar el pacto para participar en las primarias del 30 de junio, 48 horas después, él dijo, me lo pienso. Y alguien decía, bueno, pero esto fue un antojo, un capricho. No, la verdad que el me lo pienso de Velasco se debió precisamente a la decisión de la concertación de no ir a primarias parlamentarias, es decir, para él el escenario cambiaba radicalmente en esas 48 horas. Y es por eso que él dijo, voy a pensar si voy o no voy a estas primarias. El problema no es solamente político, porque alguien dice, bueno, es una decisión que tiene que adoptar, decir, ¿le presta ropa finalmente a la concertación o no, o va directamente a primera vuelta? Bueno, no es solo político, porque habría algo también legal. Y es porque, una, es un escenario que nunca antes se había dado, porque es primera vez que vamos a tener primarias en primarias. ¿Ah? Exactamente, entonces hay muchas cosas que no estaban del todo resueltas. Entonces hay que definir dos cosas. Primero, si puede llegar y retirarse. Eso por lo menos parece que ya está saldado. El CERVEL el viernes pasado dijo, no habría ningún problema si cuenta con la anuencia del resto de los presidentes de los partidos políticos de la concertación que le permitieron participar en esta instancia. Es decir, si todos le dan permiso, él puede decir, me voy. Pero el otro problema que hay, y es aquí donde parece que está el verdadero nudo gordiano y el que estaría ahí complicando, la firma, es que si él se va, todo el pacto se echa abajo. Por lo tanto, podría no haber primarias el 30 de junio en la concertación. ¿Por qué el pacto se cae? Porque el pacto lo conforman, esto es como en el matrimonio. El matrimonio somos dos, si se va uno, deja el matrimonio entre los dos. En este caso es un polimatrimonio, exacto, pero igual funciona. Aquí hay un pacto de 8, es decir, hay 8 personas que llevaron la firma y dijeron, nosotros constituimos un pacto y este pacto es para estas primarias. Si se va uno, ese pacto en sí ya dejaría de existir. Mira que vacío legal, porque como la ley no previó que alguien podría incluso tener una incapacidad sobreviniente, una enfermedad, muerte incluso un candidato. Ese es el tema, porque en todo esto, durante todo el fin de semana, en el Comité Político de Velasco, han estado precisamente viendo aquello, es decir, retirarnos, ¿implica tirar el mantel o no? Y si implica tirar el mantel, ¿estamos dispuestos a asumir ese costo o no? Porque no hay que olvidar que la candidatura de Andrés Velasco, hay muchos concertacionistas, es decir, muchos provienen del mundo concertacionista, o sea, hay mucha gente que no tiene interés en causarle ese daño a la concertación. Curioso, insisto, que las leyes se hagan así, sin ponerse en un escenario tan... De hecho, hace un rato nomás, un ratito atrás, Ignacio Walker de la ADC, él decía, ojo con lo que va a pasar, porque lo que puede ocurrir precisamente, y él usa precisamente la figura de tirar el mantel, es porque no solamente implica retirarte, sino que al retirarse hay
verdaderas dudas de si eso implica echar abajo el pacto. Y si lo echan a pacto abajo, quiere decir que no hay primaria el 30 de junio presidenciales. Y eso con todo el costo político que no se habría implica. primarias para ese sector. Para ese sector, habría, ojo, sí, o sea, para ese pacto, exacto, que es el pacto de 8 que decidieron, ok, los 8 que firmamos, vamos. No Ahora, el pacto de los todo otros esto, insisto, todo esto es una suerte nebulosa jurídica, los que dicen que hay una parte política, pero hay toda una duda de realmente qué implicaría este retiro. Hay gente que dice, no pasa nada, se puede retirar y sigue todo andando. Pero hasta ayer en la noche había muchas dudas, no solamente dentro del Comité Político Velasco, sino en el resto de la concertación, de ojo con lo que esto puede implicar. Entonces yo creo que hoy día a las 10 de la mañana, algo así, Velasco estaría en posición de dar cuenta su última postura, que pueden ser dos en este caso, es decir, ¿Voy o no voy? Sigo para adelante, voy, por lo tanto me postulo, sigo para adelante y Eso soy está la cuarta carta, o no voy y me presento directamente a la primera vuelta de noviembre, que ojo, ya son unas primeras vueltas distintas, porque estamos hablando de que al frente, la vereda al frente, ya no son Alemana y Goldborn, es Alemana y Longueira, por lo tanto está entretenido el panorama. Primarias convencionales. Primarias convencionales. Las primarias convencionales, sí, la verdad es que después de haber hecho toda una ley de primaria, indicaciones, financiamiento del Estado, porque las primarias llevan financiamiento del Estado, viene toda una campaña aparejada. El solo hecho de hacer leyes de financiamiento, porque son horas hombres de diputados y senadores. Exactamente. Bueno, después de todo eso, después la concertación decidiera no participar en esas primarias, desde el punto de vista parlamentario, ojo, es que finalmente se dieron cuenta del costo que esto iba a tener y empieza a haber una ola, la verdad, porque se ha empezado a sumar uno a uno. Pero es como que Macarena, es como que pretendieran que no tener que pagar el costo político, todo lo que la gente dijo, cómo es posible que se llenaran la boca primaria, ahora no. ¿Tú crees que el hecho de, si es que les resultan las parlamentarias convencionales, así llamadas ahora, eso salda el costo que tuvo? Yo creo que finalmente lo vamos a ver solamente al momento de votar. Por ejemplo, Andrade, en la entrevista que dio este fin de semana, en la tercera, él decía, ay, no seamos tremendistas, esto no es tan terrible, la gente no va a distinguir entre los candidatos, o sea, no tiene menos legitimidad el que vaya sin primarias que el que vaya con. Es decir, él le bajaba un poco el perfil. Hay otros que han dicho que no, que aquí la verdad que se han jugado una parte importante la credibilidad en esta apuesta por una nueva mayoría. Entonces, la verdad que los costos finalmente los vamos a ver en las urnas cuando toque ir a votar. Ahora, lo que sí es cierto es que lo que están tratando de hacer los partidos de la concertación es intentar de enmendar un error que muchos dicen fue garrafal, sobre todo cuando se invirtieron recursos en hacer una ley de primaria y ahora quieren hacer una convencional. La gente dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? A ver, en la práctica puede que la diferencia no sea mucha, es decir, finalmente va a haber gente que va voluntariamente a votar y decir cuál va a ser el candidato mejor. Pero la diferencia sí estriba en que esas las van a tener que organizar los propios partidos, ya no van a estar bajo el manto de esta ley ni del CERVEL y por lo tanto ahí implica también un tema logístico no menor. Ahora, ojo, forzado esto de haber dejado los autogoles en política han sido, pero lo hemos tenido de todos los colores y sabores en los últimos 15 días. Sí. No, impresionante. Llevamos con 3 autogolazos más o menos. Pero enorme, y la verdad, y en menos 48 horas, porque no es que se hayan dado mucho tema. Ahora, ojo, si hablamos de primarias convencionales, porque mucha gente piensa que todos los candidatos van a ir a primaria. No, estamos hablando de que podemos ser entre 10 y 5 los distritos en los cuales se iría a primaria. Es decir, no estamos hablando tampoco de que se elegir a todos por primaria. Van a ser sobre todo los distritos más complicados, muchos de ellos en la región metropolitana. Ojo que estas primarias convencionales también estaría dispuesto a ir el Partido Comunista y dijo, mira, a nosotros no nos molesta el tema. Ahora, ojo que también tenemos que ver cómo se resguardan los partidos más chiquititos, porque claro, los más grandes tienen una maquinaria mucho más potente, por lo tanto tenemos que resguardar bien que todos podamos competir en igualdad de condiciones, porque nadie se va a prestar a poner la cabeza para que te la guillotinen de una. Claro. Entonces va a estar interesante. Y la última cosita que quiero ver esta semana, ojo, que el último invitado a primarias, que es Pablo Longueira, define finalmente su comando. Él fue nominado nada más que la semana pasada, renunció rápido, fue nominado, se espera que este fin de semana finalmente sea proclamado formalmente, pero ya se tiene que empezar a delinear cuál va a ser el comando que lo va a acompañar. Se especula con nombres históricos del gremialismo, como pueden ser Leay, Cornejo, incluso el alcalde de La Maza, que lo estarían acompañando. Y ojo, que en este cambio de gabinete que hablamos al principio, también en algún minuto se barajó la posibilidad, por ejemplo, del ministro Lavín dejar el gobierno para sumarse a esa campaña. No hay que olvidar que tiene experiencia en 2 campañas presidenciales
hombre, es un hombre fuerte, pero ahí estaban dudando, porque algunos dicen, mejor esperemos después de la primaria y ya hacemos el desembarco de los ministros, no empecemos ya a quitarle más figuras al gobierno. Por lo tanto, ahí había una suerte de, digamos, se podía barajar la posibilidad que bajara Lavín o no. Vamos a ver qué ocurre finalmente, pero lo que sí es cierto es que Longueira tiene solamente 60 días, no solamente para armar una campaña, sino también para armar un equipo potente que lo ayude a llevar adelante su candidatura, ¿no? Harta noticia, entonces vamos a estar mirando a todos los políticos de todos los colores esta semana. De todos los colores, y esperemos que esta sea un poco más calmada que la pasada, porque la verdad es que tuvimos de todo la semana pasada. Gracias, Maca, que tengas una buena semana. Gracias a ustedes, hasta el próximo lunes. Listo, chao.